Muy buenas tardes y bienvenidos a Semimedic. El día de hoy veremos síntomas generales 1, compromiso del estado general, síndrome de Matoso y cambios en la coloración de la piel. En primer lugar, ¿qué entendemos por compromiso del estado general? El compromiso del estado general son las manifestaciones físicas y anímicas sistémicas que van a repercutir directamente en la vida cotidiana del paciente. Estas son frecuentes e inespecíficas y pueden ser tanto orgánicas como psicógenas. Además, se pueden asociar a anorexias y también a alteraciones en el peso corporal. Aquí nosotros podemos hablar de dos síntomas principalmente, la astenia o sensación de cansancio y la adinamia o falta de fuerza o incapacidad para moverse. En general, podemos diferenciar si este compromiso del estado general es orgánico o psicógeno debido a la manifestación de otros síntomas, por ejemplo, una baja de peso significativa, es decir, mayor al 10% en 6 meses o su equivalente, 5% en 3 meses o 2% en un mes, fiebre, en particular entendida como la elevación de la temperatura corporal mayor a 37,5 grados centígrados, anemia o marcadores biológicos de enfermedad. Astenia. Cuando hablamos de astenia, tenemos que diferenciarla, dado que existen muchos síntomas que pueden estar imitando a lo que es la astenia. Por lo mismo, cuando nos enfrentamos a un paciente, tenemos que preguntar siempre, ¿a qué se refiere por cansancio? Si es que se siente sin energías, si le falta aire al hacer algún tipo de esfuerzo, si es que existe dolor en los músculos, o si le duelen las piernas cuando camina. También podemos preguntar si es que le duele el pecho, o si ha realizado actividad física recientemente que pueda explicar esta sensación de cansancio. También podríamos preguntar si es que se anda quedando dormido, lo cual puede responder a que el paciente puede no estar durmiendo bien, por lo cual también podríamos preguntarle dirigidamente. Y es así como vamos a ir descartando algunas causas. Por ejemplo, si al paciente le falta el aire al hacer algún tipo de esfuerzo, entonces no estamos hablando de que él tenga una astenia, aunque podría tenerla también, sino que estamos hablando de disnea o sensación de falta de aire. Si es que el paciente presenta dolor en los músculos, podríamos estar hablando de una mialgia. Si es que le duelen las piernas al paciente cuando camina, entonces podríamos estar hablando de una claudicación intermitente, etcétera, etcétera, etcétera. En general, para diferenciar un cuadro de astenia funcional versus orgánica, tenemos que fijarnos en la presencia de una baja de peso significativa, la cual no existe generalmente en un cuadro funcional, también en el predominio, siendo el predominio diurno la presentación generalmente en cuadros funcionales, así como también su relación con el reposo, dado que la astenia orgánica sí puede aliviarse con el reposo. También tenemos que mencionar el efecto de la actividad física, dado que la astenia funcional no empeora e incluso puede hasta mejorar con el ejercicio físico, no así la astenia orgánica. En cuanto a cómo agotarlo, tenemos primero que preguntarnos si es que este edema es local o generalizado. Si es que este edema es local, entonces podríamos sospechar de que es un proceso de dilatación venosa, obstrucción venosa, inflamación, obstrucción linfática o incluso un edema angioneurótico. Mientras que si este es generalizado, nos puede orientar más bien a una etiología de un edema renal, cardíaco, cirrótico o incluso carencial. También tenemos que fijarnos en la simetría de esto, dado que edemas como el cardíaco, el renal o el hepático van a provocar un edema simétrico, mientras que otros edemas, como por ejemplo el causado por la trombosis venosa profunda, linfedema o traumatismos, van a provocar un edema de presentación asimétrica. La relación que guarda la astenia y la dinamia con la baja significativa de peso es muy estrecha. Aquí tenemos una tabla donde podemos observar cómo se van a relacionar los distintos cuadros. Por ejemplo, astenia dinamia con baja significativa de peso y sin anorexia con ingesta preservada puede relacionarse a una diabetes mellitus descompensada, mientras que si la ingesta está disminuida puede ser voluntariamente por ayuno o por intolerancia a la ingesta, mientras que si esta cursa con anorexia puede ser enfermedad infecciosa o neoplásica, también puede ser enfermedades del mesénquima, etc. Ahora, si es que no existe una baja de peso significativa y existe astenia y adinamia, entonces podríamos estar hablando de trastornos ansiosos como depresión, síndrome de fatiga crónica, insuficiencia renal crónica, entre otras. Otro síntoma importante a destacar es la diaforesis, la cual es una sudoración profusa y no controlable que se da en todo el cuerpo. Esta es distinta de la hiperhidrosis, dado que la hiperhidrosis se da principalmente en las palmas de las manos, en la planta de los pies y también en las axilas.
y no se va a dar necesariamente bajo un contexto patológico como se podría dar la diaforesis. La diaforesis, principalmente la nocturna, junto a la fiebre y la baja de peso significativa, componen una tríada que se llama los síntomas B, los cuales nos van a orientar generalmente a procesos neoplásicos, pero por sobre todo a linfoma. Ahora veremos el síndrome edematoso. El síndrome edematoso es un aumento de la retención de líquido en el espacio extravascular o intersticial, pudiendo acumularse tanto en tejidos cutáneos, como por ejemplo en la dermis, como en cavidades, como en la pleura, en el pericardio o el peritoneo, en los órganos, como en el caso del edema pulmonar agudo y el edema cerebral, e incluso puede provocar una manifestación avanzada en la cual se acumula líquido en prácticamente todos los tejidos del cuerpo, el cual se denomina anasarca. La aparición de un edema se puede dar principalmente por 4 fenómenos. La primera es la disminución de la reabsorción desde el espacio intersticial hacia los vasos sanguíneos. La segunda es por un cambio en lo que son las presiones tanto oncótica como hidrostática a nivel de plasma. La tercera posibilidad por la cual se podría causar un edema es por alteraciones en la permeabilidad del endotelio capilar, cuando éste puede, por ejemplo, perder su integridad. Y por último, también encontramos edema en caso de perturbaciones en el drenaje linfático, lo cual puede ser causado por también fallas en la permeabilidad, como también puede ser ocasionado por obstrucciones en esta vía. Existen muchas patologías que pueden causar edema, tanto local como generalizado, dentro de las cuales podemos mencionar insuficiencia cardíaca, edemas de origen hepático, edemas también de origen hormonal, deficiencia de proteínas, de vitaminas, edemas por medicamento o también por alergias. Y por último, podemos encontrar edemas nefróticos y nefríticos, los cuales se van a relacionar con un daño a nivel de parénquima renal. En cuanto a cómo agotarlo, tenemos primero que preguntarnos si es que este edema es local o generalizado. Si es que este edema es local, entonces podríamos sospechar de que es un proceso de dilatación venosa, obstrucción venosa, inflamación, obstrucción linfática o incluso un edema angioneurótico. Mientras que si este es generalizado, nos puede orientar más bien a una etiología de un edema renal, cardíaco, cirrótico o incluso carencial. También tenemos que fijarnos en la simetría de esto, dado que edemas como el cardíaco, el renal o el hepático van a provocar un edema simétrico, mientras que otros edemas, como por ejemplo el causado por la trombosis venosa profunda, el linfedema o traumatismos, van a provocar un edema de presentación asimétrica. Por último, tenemos que preguntar por la temporalidad o predominio, dado que si existe un predominio diurno nos puede orientar a algún tipo de edema específico, como por ejemplo el edema renal, o el vespertino, que nos puede orientar a un edema más bien cardiogénico. También la ubicación es importante, así como la apariencia y los síntomas y signos acompañantes. Existen ciertos tipos de edema cuya manifestación es predominantemente facial, como los causados por la glomerulonefritis aguda, y por ende también el síndrome nefrótico, síndrome de la vena cava superior, y también en caso de reacciones alérgicas. En cuanto al examen físico, tenemos que buscar dirigidamente lo que es el signo de la fobia o signo de Godet. Este consiste en una depresión que se mantiene en el tiempo al presionar un área que se encuentra edematosa. Entonces, esto se va a dividir en 4 grados, representados por cruces. El grado 1, la depresión es más bien leve y la desaparición es prácticamente instantánea. En el edema de grado 2, por otra parte, la desaparición es más larga y así como también la depresión es más profunda. En el grado 3, la recuperación de la piel es aproximadamente en 1 minuto y la depresión es mucho más grande, es hasta 6 milímetros. Ya en el grado 4 vamos a encontrar borramiento de pliegues y este edema, cuando lo presionamos, puede persistir de hasta 2 a 5 minutos. Y por último, es necesario destacar que existen otras causas de edema, por ejemplo, linfedema, el cual es principalmente un edema por obstrucción del drenaje de los vasos linfáticos. Esto se da principalmente en procesos oncológicos o en extirpación o resección de algunos ganglios. También podemos encontrar el mixedema, el cual se produce por una acumulación de proteoglicanos, especialmente en la cara. Esto en un contexto de hipotiroidismo. Estos se conocen como edemas duros y no tienen signo de la fobia. Por último, vamos a tener cambios en la coloración de la piel. Los cambios de la coloración en la piel se les dice a la alteración de la coloración habitual de la piel de una persona.
Este puede tener distintos orígenes, tanto vascular como vasomotora, de contenido de glóbulos rojos o pigmentario, como por ejemplo el aumento en bilirrubina o melanina, entre otras sustancias. Así, vamos a encontrar distintas alteraciones en el color de la piel, las cuales pueden ser, por ejemplo, poliglobulia o anemia, las cuales van a cambiar la palidez de la piel, la hiperpigmentación, que va a oscurecerla, la ictericia, que generalmente se da en casos de daño hepático, que va a dar un color característicamente amarillo a piel y mucosas, y la cianosis, que se ve como un color azulado que puede darse tanto a nivel distal como también central. Partamos viendo la anemia. La anemia se define como una disminución en cuanto al nivel de hemoglobina circulante. Esto se considera generalmente menor que 13 para hombres, menor que 12 para mujeres y menor que 11 para personas embarazadas. Se puede dar también dentro de un contexto de síndrome anémico, el cual se va a caracterizar por una facies anémica, es decir, más pálida, una palidez de piel y mucosas, también astenia, y puede existir incluso un soplo cardíaco hiperdinámico y taquicardia. Estas manifestaciones son más notorias y se exacerban en caso de que el nivel de hemoglobina sea menor a 7 gramos por decilitro, y siempre se debe buscar la causa subyacente. Para esto tendremos que preguntar por antecedentes personales y familiares, exposición a agentes físicos o químicos que provoquen daño, hábitos, especialmente aquel que tiene relación con la alimentación, poner especial énfasis en personas con dieta vegetariana y vegana, hemorragias, transfusiones, medicamentos y alergias. Por otra parte, el examen físico tenemos que buscar dirigidamente palidez de mucosas, tanto oral como la palpebral, y la palidez de piel, la cual será más acentuada en los lóbulos de las orejas, en la nariz, en las falanges distales y en el lecho unguial. La cianosis se va a definir como el aumento de la hemoglobina reducida mayor a 5 miligramos por decilitro. Lo normal es que sea menor a 2 miligramos por decilitro. La cianosis puede ser central debido a una mala oxigenación por defecto en el sistema cardiopulmonar, o periférica, la cual se puede dar por el lentecimiento en el llene capilar, por aumento del consumo tisular o como también por otros factores como la exposición al frío. En la anamnesis remota tenemos que preguntar por antecedentes mórbidos, sobre todo antecedentes cardiovasculares, tabaquismo, episodios previos y también exposición al frío, mientras que al examen físico nos centraremos en buscar acrocianosis, cianosis en mucosas, qué relación tiene la cianosis con el calor y también la lividez, dado que la lividez se va a relacionar específicamente con la perfusión tisular y va a estar alterada en casos de, por ejemplo, shock. Por último tendremos la ictericia, la cual es la acumulación de pigmentos biliares que se da por defectos o problemas en la metabolización de estos. Esta puede ser tanto pre como post hepática. En la prehepática vamos a encontrar principalmente cuadros de hemólisis intravascular, la cual puede venir de origen congénito o adquirido. Por ejemplo, adquirido puede ser la deficiencia de vitamina B12. También podemos encontrar ictericia hepatocelular dentro de un marco de insuficiencia hepática, por ejemplo por daño hepático crónico, cirrosis alcohólica, etc. Y esto se va a manifestar por alteraciones en transaminasas. Y en cuanto a la ictericia posthepática, generalmente se da dentro de un marco de síndrome colestásico y por lo tanto su aparición es más bien aguda. Esto se va a asociar a coluria, a colia y también a prurito. En general, la coloración de la piel y de las mucosas se va a apreciar siempre y cuando la bilirrubina total sea mayor a 2 miligramos por decilitro. En caso de que observemos ictericia, siempre hay que considerar antecedentes de crisis hemolíticas, mordeduras por araña de rincón, vacunas e infección por virus de hepatitis, así como también alergia a medicamentos o intoxicaciones por medicamentos, por ejemplo, intoxicación por paracetamol. Tenemos que también fijarnos si es que existe algún consumo o abuso de drogas, cuadros como colelitiasis y antecedentes personales o familiares de autoinmunidad. En cuanto al examen físico, tenemos que buscar dirigidamente ictericia de piel y mucosas. Eso es todo por ahora. Muchas gracias por su atención y les deseo mucho éxito en su estudio.